En este video vamos a terminar de ver las superficies cuádricas y ya vimos la superficie esférica, el elipsoide y el hiperboloide de una hoja, que son las más clásicas, las que entran seguro en los ejercicios y que las que llevan cálculo. Si te acordás, desde, por ejemplo, cuando te daban una hiperboloide de una hoja, vos tenías que calcular las trazas, sacar las trazas y de ahí sacar un perímetro de la figura que se forma o graficar alguna de esas trazas. En el caso de las que vamos a ver ahora, no tienen cálculos, o sea, con calculadora, sino que lo que vos tenés que saber es conocer la figura, saber cómo se hacen las ecuaciones y dar las trazas. Pero cálculos no hay de estos, porque no son tan importantes básicamente. En realidad siempre los profes se llevan con las otras, con las tres que vimos anterior. Las que vamos a arrancar es con el hiperboloide de dos hojas. Este hiperboloide sigue siendo una cuádrica con centro. Ahora, fíjate que vos tenés, y esto está en la página 15 de la hojita de fórmula, la ecuación es menos x cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Sigue siendo una cuádrica con centro porque está igualado a 1. Acordate de eso, que está en los videos anteriores, que yo te hice la comparación de cómo te das cuenta si es una cuádrica con centro o sin centro, ¿no? En este caso está igualado a 1. Y la diferencia que hay con el hiperboloide de una hoja es que el de dos hojas tiene dos ejes positivos, dos ejes negativos y uno positivo. O sea que tengo dos ejes negativos y uno positivo, contrario al hiperboloide de una hoja que tenía dos ejes positivos y uno negativo. Ahora, el eje positivo, el único que hay acá, si está en relación con las z, este es el que te marca la dirección. La dirección de las, vamos a decirlo así, de las dos copitas que forman el hiperboloide. O sea que si el más lo tiene la z, me está diciendo que la copita toca el eje de la z y se arma para un lado. Yo le digo copita, pero en realidad es una hipérbola, ¿no? Pero para que se entienda, serían como dos copitas que están tocando al eje de la z. Una en positivo y la otra en negativo, obviamente. Después, fíjate que en la otra, el más lo tiene las y. O sea que si este es el eje de las y, las copitas estarían tocando el eje de las y, una en positivo y la otra en negativo. Siempre y los hiperboloides estos están como espejados con respecto al eje este central, ¿no? Y en el último, el más lo tiene el x. Si este es mi eje x, las copitas estarían, el vértice de la copita estaría en el eje de las x y se espejan para un lado y para el otro. Entonces, lo primero que tenés que saber, que el hiperboloide de dos hojas siempre va a tener dos ejes negativos y uno positivo. El eje positivo es el que te va a marcar la dirección, el sentido de estas dos copas, ¿bien? Y yo acá te puse, o vos tenés en la hojita de fórmula solamente una, que es esta, ¿sí? La primera ecuación y el dibujito. Y estas dos, agregarlas porque son básicamente los otros dos sentidos de las copitas. Cuando los ejes están cuando el más lo tiene el eje de las y o las x. Ahora, eso es por un lado. ¿Cómo quedaría la clasificación acá de esto? Y la clasificación de cualquiera de estos me va a quedar. Obviamente que es una cuádrica o superficie cuádrica, como quieras llamarlo. Después es con centro. El nombre de la figura, en este caso hiperboloide de dos hojas. Acordate que no pongas abreviado el nombre, sino que ponerle todo completo. Yo te lo estoy poniendo abreviado para no escribir tanto, ¿no? Pero tendrías que poner hiperboloide de dos hojas, todo con palabras. Y lo último que se pone sería la ecuación. En la ecuación tenés que fijarte cómo va a estar esto, si el eje los tiene las x, la z, etc. Cualquiera de eso. Y tendrías que poner la ecuación. Si solamente te dan el ejercicio, que puede llegar a pasar, que te den la fotito de un hiperboloide de dos hojas y vos tendrías que nombrarlo y dar las trazas, bien, iría la ecuación con letras. Ahora, si te dan la ecuación ya con valores acá, pones la ecuación con valores.
Si te llega a aparecer un ejercicio de estos, que como te dije recién, te pueden dar a vos la imagen de la fotito del hiperboloide, vos tenés que nombrarlo y clasificarlo, fíjate bien cómo está esto en los ejes. El error típico o la trampita que te pueden dar es esto, mira, que a vos te den, que te marquen los ejes, bien, y que te digan, bueno, clasificar la superficie y dar las trazas, todo lo mismo, y te dan un dibujito parecido a esto. Ahora, si te dicen, por ejemplo, que este es el eje de las X, ¿sí? Este es el eje de las Z y este es el de las Y, porque puede llegar a pasar que te lo den así, que te cambien los ejes, ¿bien? Si te lo dan de esta manera, vos vas a agarrar y decir, bueno, la clasificación sería la misma, cuádrica, concentro, hiperboloide, pero ahora la ecuación, ¿cuál de las ecuaciones vas a poner? No vas a poner esta que parece que es parecida al dibujito, sino que tenés que poner la ecuación cuando las dos copitas o el vértice coincide con el eje de las X, o sea que esta sería tu ecuación. ¿Bien? Porque a veces el ejercicio es tan cortito, ¿sí?, que lo que te dan es esta trampita. O sea, te cambian los ejes solamente para que vos te des cuenta cómo quedaría la ecuación de este hiperboloide de dos hojas. Lo mismo puede pasar en un hiperboloide de una hoja, en cualquier superficie. Bien, si a vos te dan el dibujito solo, fíjate bien en qué eje se desarrolla esta figura. Ahora, si por ejemplo a mí me lo dan así, como en el aire, en el espacio, pero no me dicen cuál es el eje de las X y cuál es el eje de las Y. No me dicen nada. Ahí, ¿cuál de las tres formulitas voy a poner? ¿Y qué habíamos dicho? Que cuál era el que te daba tu verticalidad siempre en el espacio, el eje de la Z. Entonces se entiende que este eje va a ser el Z. ¿Sí? Porque siempre, si te acordás lo que dijimos, siempre el eje de la Z en 3 dimensiones era el que te daba tu altura, por ejemplo. Y en 2 dimensiones, el que te daba tu altura era siempre el Y. ¿Bien? Entonces, con esa manera vos ya sabés si es Z o es otro. ¿Sí? Ahora los otros dos ejes no me interesan porque yo no sé si este es X o este es Y. Pero yo estoy seguro que siempre el vertical es Z. La otra que puede llegar a pasar es que a vos te lo den el dibujito así. Por ejemplo. Así. O sea, te lo están dando vos en el aire, en el espacio, ¿sí? Pero no te marcan cómo son los ejes. No tenés los ejes de referencia. Y en ese caso, ¿cuál de las tres formulitas tendrías que poner? En ese caso yo el que pondría serían las tres fórmulas, porque yo no sé esto si acá pasa el eje de las X o el de las Y o el de la Z. Entonces yo pondría las tres formulitas. Entonces estoy seguro de que entiendo el objetivo del ejercicio, que es clasificar la superficie y dar la ecuación. La ecuación pongo las tres porque básicamente no sé cuál es la ecuación. Esto que te estoy explicando acá corresponde para todas las cuádricas, ¿no? Entonces vos tenés en cuenta eso. A veces es muy rápido que vos, si ves la figura como paradita en vertical, decís, listo, este es el eje de la Z. No, tenés que fijarte bien cómo son los ejes, porque ahí te puede cambiar todo el ejercicio. ¿Bien? Eso por un lado. Entonces la clasificación cuádrica con centro, hiperboloide de dos hojas y la ecuación. Y la ecuación depende de cómo está la orientación con los ejes coordenados. Pasemos a ver cómo quedarían las trazas de este hiperboloide. ¿Sí? Yo voy a tomar solamente de ejemplo el primero, pero acordate que pueden ser lo mismo, se puede hacer para los otros dos. Va a ser lo mismo, nada más que los ejes van a ser diferentes. Entonces, fíjate que la traza entre las X y las Y, cómo se daban las trazas, y esto quiero que lo practique bastante, ¿no? Yo para dar las trazas, ¿qué hacía? Y daba lo que me aparecía en el eje de las X y las Y, o lo otro era que yo tapaba el tercer eje, el que me falta. Acá, ¿qué eje voy a tapar de la ecuación? El eje de la Z, porque es el otro que me está faltando, que me está sobrando. Entonces, si yo tapo el eje de la Z de esta ecuación, fíjate que la ecuación me queda menos x cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1.
Queda media rara la ecuación, porque te quedan los dos ejes positivos. Si vos le sacás los negativos, ¿sí? El menos y el menos, fíjate que es parecida la ecuación a una elipse. ¿Cómo era la ecuación de una elipse? X cuadrado sobre A al cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Eso es una elipse. La elipse, acordate que tiene los dos ejes positivos. La hipérbola tiene un eje positivo y un eje negativo. Ya la hipérbola la vamos a graficar cuando empezamos a ver los ejercicios. No te preocupes por eso. Y ahí tenés la diferencia grande, ¿no? La elipse tiene los dos ejes positivos. Siempre es x al cuadrado sobre a al cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y la hipérbola siempre tiene un eje positivo y un eje negativo. En el caso de este, los dos son negativos. No hay ninguna figura que tenga los dos ejes negativos. ¿Bien? Ya vamos a ver qué pasa con eso. Ahora, vamos con la traza entre las x y las z, por ejemplo. ¿Qué traza tendría, o sea, qué eje tendría que tapar acá yo? El que me sobra, el y. Cuando tapo el y, me queda menos x cuadrado sobre a al cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. ¿Y qué figura se forma acá? Yo tengo un eje negativo y un eje positivo. ¿Cómo se llamaba la cónica que se armaba cuando yo tenía un eje positivo y negativo? Una hipérbola. Esto es una hipérbola. Esto es una hipérbola. Básicamente sería como que vos veas esta ramita. La hipérbola son como dos ramitas así, ¿no? Bien, en este caso no estarían vertical, sino que estaría una arriba y la otra abajo. ¿Está bien? Y la última traza, que sería la traza entre la y la z, es... ¿Cuál tendría que tapar yo? El x. Y me quedaría menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Y esto de vuelta es una hipérbola porque tiene un eje positivo y un eje negativo. Esta es otra hipérbola. Una así y la otra ahí. Bien. ¿Qué sería la que andaría una por acá, la otra allá al fondo, otra acá y la otra allá al fondo? Acordate que serían como dos hipérbolas que van dando vuelta, ¿sí? Dos ramitas que van dando vuelta acá y dos ramitas que van girando ahí. Esas serían las trazas. Ahora, ¿qué pasó con esta? La traza entre las x y las y, que no había ninguna cónica, o sea, ninguna figura. ¿Y dónde está esa traza? Yo tengo el eje de las x, que es este, y el eje de las y. Fíjate que el eje de las x y el eje de las y forman este plano que yo estoy marcando acá con azul. Lo voy a hacer chiquitito, pero para que vos te ubiques. Este plano. ¿Bien? Ahora, ese planito que está ahí, ¿toca alguna de las dos copitas? No, no toca nada. Entonces, esto no es una figura, no es una cónica. Por eso tiene los dos signos negativos, porque no nos aparece ninguna cónica. Básicamente, esta traza, cuando vos tenés los dos ejes negativos en el hiperboloide de dos hojas, sería como la traza de simetría, vamos a decirlo así, para las dos hipérbolas que se forman. Porque es como que yo tengo acá mi traza. Vamos a imaginar que estas hojas son el plano entre las X y las Y. Bien. Y una copa está acá arriba. ¿Está? Y la otra está acá abajo. Entonces el plano nunca toca las copitas. Sino que le da como la simetría. Es decir, esta está arriba y la otra está abajo. ¿Me explico? De ahí viene que son negativos los dos valores. Ahora, si yo proyectaría este planito, lo proyecto en alguna de las copitas, es como que yo este planito lo proyecto acá ahora, así, y lo corto. Es como, por mostrártelo, yo tengo el plano, acá está mi copa, la que está arriba, y yo subo esto y lo corto por acá, lo corto. Y ahora miro lo que pasa. ¿Qué vería ahí? Básicamente vería como una forma de una elipse, ¿sí? O una semielipse, algo como una figura recortada. Por eso que se llama como que es una traza de simetría, porque yo no tengo nada. En resumen, ¿cómo, si a vos si te preguntan el hiperboloide de dos hojas, cómo está formado? Y el hiperboloide de dos hojas está formado por dos hipérbolas y una traza que hace la simetría de esas hipérbolas. Acordate que la simetría va a ser la traza que tiene los dos ejes negativos porque está en el medio, es lo que divide las dos. Eso es todo lo de hiperboloide de dos hojas. ¿Qué puede llegar a pedirte acá? Que vos grafiques algunas de estas hipérbolas. ¿Sí? Acordate que las trazas siempre son en dos dimensiones. No hay cálculos en las hipérbolas
porque, o sea, nosotros no vemos cálculos. Hay cálculos en la vida de las hipérbolas, pero acá no vemos. Solamente lo que te piden de las hipérbolas son graficarlas, que con el ejercicio de los finales ahí lo vamos a ver porque es muy cortito esto. Pero básicamente desde ahí viene. No hay cálculos, como te digo, de calcular superficies, perímetros, etc. Tampoco te van a pedir que calcules a esta superficie, a esta cuádrica, ¿sí? A ninguna de esas, no, sino solamente clasificarla y dar las trazas.